Sigo vivo, por si te lo estabas preguntando. Me conoces como Jon Stone, y la última vez que hablamos, estaba siendo perseguido por un vampiro llamado Propescu, simplemente porque le metí una bala entre ceja y ceja. Eso es lo que hacen los asesinos a sueldo después de todo, nada personal. Pasé 10 días en Sudamérica, y en su mayor parte, evité a los que Propescu enviaba tras de mí, incluidos los humanos. La primera vez que maté a un vampiro fue a una chica que me atacó en Cancún, una chica que era hija del hombre que me había contratado para perseguir a Propescu en primer lugar. Alexandru. Ojalá nunca hubiera conocido a ese hijo de puta. Pero me advirtió. Aunque pensé que era un loco. ¿Quién no lo pensaría? Quiero decir, ¿vampiros después de todo? Algunas lecciones se aprenden por las malas. Había estado huyendo desde que vi al hombre al que disparé en la cabeza la noche anterior, aparecer en un programa matinal de televisión, muy vivo y coleando, un hombre, una cosa que sabía mi nombre. Propescu seguía siendo un popular hombre de negocios en Nueva York. Maté a otra criatura después de Mariana, y ni siquiera estoy seguro de lo que era, una especie de mestizo creo, fuerte como el infierno. Vacié un cargador entero de una SIG 357 en el bastardo, y eso apenas lo ralentizó. Pero lo ralentizó lo suficiente, como para que pudiera separar la cabeza de la columna vertebral, con mi katana de medio metro que llevaba bajo el abrigo. Con eso bastó. Me he cambiado el color del pelo y me he dejado barba. También tengo una cicatriz reciente en la cara. Tuve unos días ajetreados al sur de la frontera. Antes de mi encuentro con el mestizo, había pedido cuidadosamente un par de favores que me llevaron hasta un armero moderno del oeste de Brasil. Llamémosle Gómez, y no lo encontrarán en internet. Atiende a un mercado muy especializado. Con Gómez conseguí lo que necesitaba. Una bonita ballesta, pequeña pero poderosa, con 20 virotes fabricados con libidibia férrea, madera de hierro brasileña. Había que bendecir y santificar las saetas, sumergiéndolas en agua bendita, para que fueran eficaces contra el Homo Nosferatu vampiris. Eso es lo que hice con la estaca de madera que ya tenía. Si no, era solo madera. Por suerte, estaba en un lugar donde la iglesia no hacía demasiadas preguntas, una vez que la donación era lo suficientemente grande. Sonreí por la ironía. Hacía 20 años que no iba a la iglesia, y cuando por fin lo hice, fue por armas para matar a un vampiro. Gómez era quien me había hecho la katana, junto con una espada de doble filo. Las espadas estaban forjadas con acero para muelles, mezclado con cromo y silicio, nada de esa mierda de plata, que es demasiado blanda. Aunque, lo confieso, le pedí a Gómez que me hiciera una daga de plata redondeada de 5 pulgadas. Nunca se es demasiado cuidadoso. Gómez incluso me encontró unos cuantos cartuchos de munición incendiaria para mi SIG 357. Sabía que no podía huir eternamente, una de esas cosas acabaría por atraparme. Solo había una forma de que esto tuviera algún tipo de final positivo, y si tenía que morir, prefería quemarme a desvanecerme, como se suele decir. De hecho, con Propescu tendría suerte si llegaba a morir, pero ya cruzaré ese puente cuando llegue a él. Siempre hay formas de moverse, redes secretas forjadas a lo largo de años de tratos encubiertos, ya sea por los cárteles o por el gobierno. Solo necesitabas el código de acceso adecuado y esas vías se abrían para llevarte a donde necesitaras, que es como acabé de vuelta en Nueva York 4 días después, con credenciales nuevas y todo. Sabía que no podía llegar a Propescu directamente, su finca estaba demasiado vigilada. Tenía que atraerlo. La presa atraería al depredador. Así sería. Era lo que tenía que hacer. Estoy seguro de que Propescu no sabía que yo estaba de vuelta en el país, pero no creo que eso se mantenga por mucho tiempo. Tenía el elemento sorpresa por ahora y lo que tuviera que hacer, tenía que hacerlo rápido. En las 3 semanas anteriores al disparo que acabó con mi carrera, había estudiado de cerca los movimientos de Propescu. Había pocos puntos débiles que explotar, tenía un horario fijo y siempre estaba rodeado de guardias armados. Guardias armados, y la enjuta mujer del vestido blanco. Siempre estaba allí, quizá no al lado de Propescu, pero siempre detrás de él, en el encuadre, o en la habitación, y siempre vestida de blanco. Mierda, ahora que lo pensaba,
Era la mujer que quedó salpicada detrás de él cuando le volé los sesos, un disparo que debería haber matado al hijo de puta. Tal vez tenía mi ventaja. Esperé mi momento y vigilé a la enjuta mujer. De vez en cuando, salía de la propiedad sola, con 2 guardias, a veces con 1. También lo hacía de día, así que no podía ser un vampiro en el sentido tradicional. Recuerdo haber leído sobre los familiares. Estos son los seres humanos que se habían comprometido al servicio de un vampiro. Esta preciosa joya de información, la obtuve de, una novela gráfica llamada Blade. Estaba en un territorio nuevo e improvisando. Además, Alexandru no dijo que había verdades ocultas en las leyendas. Mi plan era sencillo, me llevaría a la mujer demacrada y esperaría que fuera cebo suficiente para atraer a Propescu. Tenía un espacio seguro en Jersey donde podía refugiarme. Esta vez, haría bien el trabajo. Era un riesgo que corría, un riesgo de que ella significara algo para el vampiro. Pero, ¿qué otra opción tenía? Sin embargo, como sabemos muy bien, los planes no siempre salen como uno espera. Mi oportunidad llegó al día siguiente. Un todoterreno muy tintado salió del recinto, con la mujer demacrada en la parte trasera, y con un solo conductor o guardaespaldas. Me subí a la moto que había adquirido recientemente y me lancé en su persecución. El complejo de Propescu estaba en East Village, y había pertenecido a su familia desde principios del siglo XIX. 40 minutos después, el todoterreno se detuvo en un callejón, junto a una pintoresca botica de Queens. Me detuve un poco más allá del callejón, me bajé de la moto y volví andando rápidamente. Llegué a la entrada justo a tiempo para ver a la enjuta mujer entrar por una puerta lateral de la botica, mientras el guardaespaldas se quedaba fuera esperando. Era un gran cabrón, pero me las he visto con otros más grandes. Solo esperaba que no fuera uno de esos mestizos. Me escabullí sigilosamente detrás de un contenedor donde podía observar a mi presa sin ser visto. Unos 20 minutos más tarde, la enjuta mujer salió por la puerta lateral, con una pequeña bolsa de papel en la mano y la puerta cerrada tras ella. Me moví rápidamente. Salí disparado hacia el guardaespaldas, con mi 357 en la mano. Mientras se llevaba la mano al abrigo, le disparé una en el corazón y otra en el centro de la frente. Los artefactos incendiarios quemaron la carne, pero al fin y al cabo solo era carne, y cuando cayó ya estaba encima de la enjuta mujer. Estaba a punto de gritar cuando le golpeé la cabeza con la pistola y se desplomó, dejando caer la bolsa de papel al suelo. Le até las muñecas con bridas de plástico y rebusqué en el abrigo del guardia, donde encontré el llavero del todoterreno. Subí a la mujer y salí del callejón a toda velocidad. 3 manzanas más abajo, entré en un pequeño aparcamiento y robé un viejo Chevy. La mujer seguía inconsciente y no quería arriesgarme a que el todoterreno tuviera GPS. Faltaba más o menos una hora para la puesta de sol, cuando entré en el edificio aparentemente abandonado de una antigua zona industrial de Newark. Conduje el Chevy hasta el garaje y bajé las puertas. Este pequeño piso me costó mucho dinero. Por fuera parecía viejo y destartalado, pero contaba con paredes y puertas reforzadas, un sistema de comunicaciones y vigilancia encriptado, una pequeña armería y cámaras de seguridad que cubrían cada centímetro por dentro y por fuera. Incluso tenía mi propia pequeña celda de detención, donde depositaba a mis invitados. A estas alturas, Propescu ya sabía lo que había pasado y, sin duda, la situación se estaba poniendo fea. Cogí una pequeña cámara de vídeo y grabé un breve mensaje en el que aparecía mi invitado detrás de mí. Florín, pedazo de mierda, empecé, tengo algo que te pertenece. Dije, esperando no haberme quedado en blanco. Si quieres volver a verla de una pieza, esto es lo que debes hacer. Me senté a pensar en la emboscada que había planeado. En el peor de los casos, si no le importaba una mierda la enjuta mujer, esperaba cabrearlo lo suficiente como para que viniera a por mí. Cuando terminé, cargué y envié el mensaje encriptado, directamente al teléfono del bastardo. Ahora la parte difícil. Ahora esperaba. Un aleteo en mi visión periférica me hizo desenfundar el arma y acercarla. La enjuta mujer se había levantado. Se sentó en el pequeño catre de la celda de 6x6, con las muñecas atadas por delante, y me observó. Bienvenida. Le dije. ¿Quieres agua?
Cogí una botella, y me acerqué lentamente a la celda sosteniéndola delante de mí con la mano izquierda, la pistola desenfundada pero orientada hacia abajo en la derecha. Aún así, ella se limitó a mirarme, y juro que la expresión de su cara empezaba a molestarme. Estaba demacrada hasta el punto de ser casi esquelética. El pelo pálido recogido en un moño y atado. Tenía rasgos llamativos de nativa americana y la piel cetrina. Era difícil determinar su edad, podía tener 20 o 40 años. Sus ojos negros seguían cada uno de mis movimientos, pero permanecía en silencio. Me acerqué a la pequeña abertura de la puerta principal de la celda y arrojé el agua, con un miedo primitivo en el fondo de mi mente, a que saltara sobre mí con una velocidad sobrenatural. No pasó nada. Se quedó mirando. Ni siquiera se inquietó cuando la botella cayó sobre el catre. Me miraba como se mira a un perro atrapado por los perreros. Con lástima. Estuve a punto de dispararle allí mismo. Los minutos pasaron lentos, agonizantes. Me senté en un taburete frente a la celda, con la espalda contra la pared y cerré los ojos. Ni siquiera me di cuenta de que me había quedado dormido, cuando una voz frente a mí me despertó. Me caí del taburete, rodé una vez hacia la derecha, y me levanté con la silla en ambas manos apuntando a la celda. La mujer estaba de pie, agarrada a los barrotes. Tenía los ojos en blanco, pero eso no era lo más extraño. Era la voz. De su boca, salía un sonido antinatural, una mezcla entre la voz de un hombre y la de una mujer, pero el acento, bueno, el acento que había oído antes. Florin Propescu. Señor Stone. No sé si estar enfadado o impresionado. Ha demostrado ser valiente e ingenioso, aunque algo tonto. Sabe que esto solo tiene un final, señor Stone, y no es feliz, no para usted. De hecho, pienso darle mi atención personal por esa bala que me metió en la cabeza. Un suspiro, y luego. Juliet, cuya compañía tiene usted ahora, me es querida, sí, pero no tanto como para ser insustituible. Señor Stone, tal vez debería abrir su puerta. La marioneta de Propescu sonrió. Mierda, había estado tan concentrado en la extraña voz que salía de la mujer demacrada que no me fijé en los monitores. Incluso cuando se desplomó en el suelo de la celda, Propescu se había marchado, me di cuenta de que tenía problemas. Así que la mujer demacrada estaba conectada al vampiro, una especie de GPS humano. Culpa mía por no haber pensado en algo así, pero, de nuevo, todo esto era nuevo para mí. Vi uno de esos todoterrenos negros acercarse a la casa. Dos de los matones de Propescu salieron y uno abrió la puerta trasera. Salió el propio Propescu. Llevaba un traje oscuro y elegante, camisa roja y corbata negra, gafas oscuras y el mismo bastón que había visto antes. Llevaba el pelo negro hasta los hombros, peinado hacia atrás con motas grises. Miró fijamente a la cámara y sonrió, una sonrisa diseñada para mostrar los colmillos que llenaban su boca. No dos, como en algunas de esas viejas películas de vampiros, sino una boca rebosante de dientes. Bueno, al menos te he sacado de tu apestoso agujero, cabrón. De repente, el aire se llenó de unos cánticos extraños en un idioma que nunca había oído. La enjuta mujer estaba de nuevo de pie, mirándome directamente, y donde antes tenía los ojos blancos, ahora solo había negrura. Parecía estar pronunciando algún conjuro y sentí que empezaba a desmayarme. Caí de rodillas sacudiendo la cabeza con fuerza. Me despejé lo suficiente como para que viera la ballesta sobre la mesa frente a mí. El instinto se apoderó de mí. Cargué, giré y disparé en un solo movimiento, y a menos de 2 metros de distancia, la saeta de hierro se clavó en su pecho. Se tambaleó hacia atrás. Volví a cargar y le disparé 2 veces más. De las heridas brotó una sangre espesa y negra. Tenía un olor nauseabundo que me provocó arcadas. Estaba a punto de disparar otra, cuando vi que se estremecía sin control, violentamente. Entonces cayó de espaldas, con los ojos desorbitados y la misma sangre negra brotando a los lados de la boca. Supe que estaba muerta cuando oí el aullido del exterior. Era animal, como de lobo, un aullido de dolor y rabia mezclados en uno, y supe que Propescu venía a por mí ahora mismo. Me colgué la espada a la espalda y me até la katana al muslo izquierdo. La daga de madera estaba atada a la parte izquierda de mi pecho,
y la SIG estaba metida en la parte baja de mi espalda. Llevaba la ballesta en las manos. Tenía varias armas más en el pequeño arsenal que guardaba aquí, pero no estoy seguro de qué utilidad tendrían. Sin embargo, saqué un par de granadas de fragmentación y me las metí en el bolsillo. Bueno, si este iba a ser el final, pensaría que sería un maldito hijo de puta. Se oyó un fuerte golpe en la puerta trasera, donde estaba la pequeña cocina. A continuación, se oyeron golpes constantes. La puerta era de acero reforzado de 1 pulgada, pero sonaba como si le estuvieran dando con el mazo más grande del mundo. Corrí hacia la puerta y abrí la mirilla de 10 centímetros cuadrados que había construido. Introduje la SIG y apreté el gatillo para disparar un cargador lleno de incendiarios, al enorme bastardo que estaba detrás. Cerré de golpe la mirilla, y volví a mirar hacia el monitor que cubría la parte trasera de la casa, para ver cómo la criatura se agarraba lo que quedaba de su cara. Le salían llamas de los dedos y pronto le estalló toda la cabeza. Sonreí con sombría satisfacción, pero aquel había sido mi último cargador de incendiario. Casi antes de que la cosa cayera al suelo, su lugar había sido ocupado por la otra. No había ni rastro de Propescu. De repente, silencio. Los golpes cesaron dejando solo un zumbido en mis oídos. Miré los monitores. No veía a nadie. Entonces, una a una, las cámaras empezaron a apagarse. Pronto me quedé mirando monitores en blanco. Los cabrones me habían quitado los ojos electrónicos. Seguía dándole vueltas a la cabeza cuando oí una explosión en la parte trasera, justo cuando una ráfaga de aire me estampó contra la pared. Aturdido, me puse en cuclillas y mi cerebro por fin se dio cuenta de que uno de esos animales había traído un buen C4. El humo aún se estaba disipando, cuando el matón antinatural número 2 entró corriendo. Era corpulento, medía más de 1,80 m, y aunque también llevaba un traje oscuro, era fácil darse cuenta de que tenía la constitución de la roca. Sus ojos eran tan negros como los de Juliet, que yacía ensangrentada en la celda. Me vio agazapado en un rincón, y se movió como un rayo. Aún tenía la ballesta en la mano y disparé. La recibió en el pecho, pero siguió avanzando. Antes de que pudiera recargar, sentí que unos dedos húmedos y poderosos se cerraban sobre mis hombros, me levantaban y me lanzaban al otro lado de la habitación. Me estrellé contra la mesa que sostenía el equipo de monitorización y salieron chispas y aparatos electrónicos por todas partes. Perdí el agarre de la ballesta. Sentí que algo caliente empezaba a fluir por un lado de mi cabeza, empapando mi nueva barba. Me desgarré el labio inferior, y ya se me estaba formando un bulto en la parte superior de la cabeza. Vino hacia mí otra vez. El matón me asestaba una lluvia de golpes, y apenas conseguía esquivarlos cuando uno aterrizó en el lado izquierdo de mi cara. Sentí el crujido del hueso, y las estrellas se agolparon ante mí. Levanté las piernas y di una patada que hizo girar al bastardo. Ahora, la sangre manaba de mi cara. Fue un pequeño respiro, pero me permitió sacar la katana de su vaina. Acababa de ponerme en pie cuando se abalanzó sobre mí de nuevo, flexionando los dedos de ambas manos. Cuando se abalanzó sobre mí, levanté la katana. Le atravesó el abdomen y salió por la parte superior de la espalda. El hombre cosa siguió gruñéndome, enseñando los dientes, y yo giré la hoja moviéndola de un lado a otro. Eso llamó su atención. Se apartó y la hoja se soltó con un chasquido. Intenté lanzarme a matar, pero la pierna izquierda me falló y casi me caigo. Tenía un corte profundo justo encima de la rodilla. Me salvó la vida. La criatura lanzó un tajo al vacío, donde un momento antes estaba mi cabeza. Su impulso la llevó más allá de mí, y aproveché la oportunidad. Dejé caer la katana, desenvainé la espada que llevaba a la espalda, y acerqué la hoja de doble filo a su cuello. El corte fue limpio. La cabeza cayó a un rincón, mientras el resto del cuerpo se convulsionaba en el suelo, escupiendo aquella sustancia negra y asquerosa sobre mí. Esta vez sí vomité. Acababa de levantar la mano para limpiarme la boca, cuando el mundo estalló en una luz cegadora seguida únicamente de negrura. Me desperté con olor a humo, putrefacción y sangre. Estaba tendido en el suelo, detrás de mí mi espada ahora destrozada, me embadurnaba de sangre negra, mezclada con mi propia sangre. El cielo oscuro se cernía sobre mí, había estrellas.
Era una noche tan buena para morir como cualquier otra, pensé, y entonces el dolor me atravesó lo que parecía todo el cuerpo. Me estremecí y me llevé la mano a la cabeza, incorporándome lentamente. Era consciente de una sombra oscura a mi izquierda, pero no iba a darle a ese hijo de puta el placer de verme débil. Me costó un gran esfuerzo, pero finalmente me puse en pie. Desde detrás de mí, ahora una risita. Señor Stone, señor Stone. Tanto esfuerzo, ¿para qué? ¿Crees que esto le da sentido a tu muerte? ¿Crees que has logrado algo? Sentí un silbido y de repente estaba frente a mí, apenas a un palmo de distancia. Su boca parecía anormalmente ancha, docenas de dientes afilados y cerrados, asomaban mientras la abría y la cerraba. Su tez era pálida, solo destacaban sus labios rojos. Sus ojos eran como los de un perro, parecían cambiar de color, del amarillo al rojo y al naranja. Aunque extrañamente olía muy bien. ¿Qué era? ¿Perfume Chanel? Su aliento era otra historia. Olía a putrefacción. Bien, señor Stone, dijo, subiendo el tono de su voz. Tiene usted mi atención. ¿Es esto lo que quiere? Los ojos eran ahora diminutos puntos rojos, la boca se convulsionó hasta casi parecerse a un hocico. Por los lados, corría una baba viscosa. Retrocedí un paso, 2, 3. Y lo tenía encima. Me lancé hacia atrás pero sus brazos me envolvieron inmovilizando mi brazo izquierdo contra mi cuerpo, y mientras ambos caíamos sentí aquellos dientes hundirse en mi hombro izquierdo. Intenté gritar, pero no emití ningún sonido, con la garganta bloqueada por un terror que nunca había conocido. Que Dios me ayude. Durante toda mi vida adulta había evitado nombrar tu nombre, y no merezco ni una pizca de tu piedad, Señor, pero el dolor era insoportable. Se me llenaron los ojos de lágrimas y sentí que corrían por mi mejilla. Era como si alguien me estuviera serrando el hombro, y vertiendo ácido en la herida al mismo tiempo. Los sorbidos casi me hacen vomitar de nuevo. Era mi sangre, mi vida siendo extraída. Propescu apartó la cabeza, la levantó hacia el cielo, e inhaló profundamente mientras yo sentía como pedazos de carne se iban con ella. La próxima vez que la bajara, sería para quitarme la vida. Desesperado, alargué la mano derecha que me quedaba libre, y entonces recordé, como una bombilla en mi cabeza. Levanté la pierna derecha y metí la mano en la bota. Miré hacia arriba para ver aquella caverna de dientes sumergirse hacia mí una vez más, pero en lugar de encontrar carne encontró 5 pulgadas de daga de plata, enterrada hasta la empuñadura desde debajo de la barbilla hasta el cerebro. El vampiro gritó. Gritó y le brotó sangre de la boca. Los bordes de la herida se hirvieron a fuego lento, como quien echa tocino en aceite muy caliente. Propescu se apartó de mí, y agarró el puñal con unos dedos que ahora parecían garras de 20 centímetros. No pudo agarrarlo bien y volvió a gritar. La daga le hacía daño, pero no parecía que fuera a matar a la criatura. Con todo mi esfuerzo me puse de pie. Sentí que el pánico se apoderaba de mí. Pero entonces sentí algo más. Algo que me quemaba el lado izquierdo del pecho. Me sacudí las telarañas, era la estaca de madera. Bendecida y santificada por un sacerdote sudamericano, bautizada con la sangre de Mariana. La saqué, justo a tiempo para ver cómo se giraba el vampiro. Respiré hondo, y anticipándome a su embestida, la levanté, dejé que su impulso lo trajera hacia mí, y le clavé la hoja de madera en el corazón. Esto es por Mariana, maldito demonio. Grité mientras me tiraba al suelo y rodaba todo lo que podía. Propescu me había adelantado unos metros, así que no pude verle la cara. Parecía estar agarrándose el pecho, pero lo más extraño de todo era que no emitía ningún sonido, como cuando lo apuñalé con la daga de plata. Me dio un vuelco el corazón y sentí que la desesperación se apoderaba de mí. ¿Había fallado? Estaba a punto de resignarme a que no podía hacer nada más, cuando llegó. Al principio empezó suavemente, como el vapor de una tetera, pero pronto tuve que taparme los oídos. El grito era sobrenatural, alcanzando un tono que ninguna criatura normal podría alcanzar. Vi que Propescu empezaba a estremecerse violentamente, con lo que parecían pedazos de él volando en todas direcciones. Poco a poco empezó a hundirse en el suelo, como uno de esos hombres de plástico que se inflan al soltar el aire.
Entonces me llegó el olor, como todas las cosas pútridas en una, y por segunda vez aquella noche vomité. Propescu estaba tumbado ahora, e incluso mientras se derretía, giró la cabeza hacia mí, con odio en aquellos ojos rojos, pero era una luz tenue. La piel y la carne empezaron a desprenderse de la cara, corriendo como una mezcla espesa. Pronto vi el cráneo, y las hileras de dientes, carcomidas ahora, dientes que me habían dejado un agujero en el hombro izquierdo, y habían segado cuantas incontables vidas. Pronto no quedó más que polvo negro, arrastrado por el viento nocturno. Y así fue como el vampiro Propescu encontró su fin, en un viejo complejo industrial semiabandonado de Newark, Nueva Jersey. Oí sirenas a lo lejos. Quizá nuestra pequeña escapada había llamado la atención de alguien. Lancé las 2 granadas al piso franco y me agaché detrás del todoterreno cuando estallaron. Con suerte, el fuego destruiría cualquier cosa incriminatoria, era lo mejor que podía hacer ahora mismo. Me puse al volante y envié un mensaje a Jacobsen, mi intermediario. Era poco antes del amanecer, cuando llegué a la entrada de la casa de la 104ª Avenida. Salí del todoterreno negro que conducía, y me acerqué lenta y dolorosamente a la puerta principal. Me había curado el hombro y la pierna lo mejor que había podido, pero había perdido mucha sangre y me sentía como si me hubiera arrollado un tren, en realidad 2 trenes. El sol se asomaba por el horizonte y alejaba la oscuridad. Supongo que con el tiempo averiguaría cuál de las 2 historias era cierta, si te convertías cuando te mordían, o si tenías que ingerir la sangre del vampiro. Por ahora, solo disfrutaba de la luz en la cara. Sin embargo, había ciertos asuntos que atender y llamé al timbre. ¿Quién es? Procedía del interfono situado junto a la puerta. Buenos días, le dije. Soy John Stone, señor Alexandru, y creo que usted me debe $1 millón.